voy a compartir la pizarra para, como decía entonces, empezar a hacer algunos ejercicios en este tema de la función compuesta o también composición de funciones. Voy a cerrar esta cosita. Ya. Espérame que no... esta cosa no la he conectado. Ya. Ahora sí. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Ya, entonces, como decía, vamos a trabajar hoy día con algunos ejercicios. La idea es hacer eso, hacer ejercicios. Y partamos entonces tomando dos funciones y vamos a encontrar la composición. Entonces vamos a decir, sean f y g funciones. Y vamos a determinar f o g o f y sus dominios. ¿Ya? Vamos a hacer entonces varios ejemplos de esto usando distintas funciones f y g. Profesora, eso quería Dígame. preguntar, el orden cuando dicen F o G o F es exactamente lo mismo, ¿cierto? No, no es lo mismo. ¿No? No. Ah, ok. Por eso justamente es la idea que en estos ejemplos que vamos a ir mostrando, vamos a ir dándonos cuenta de eso. ¿Sí? Ese es el objetivo. En algunos casos, como por ejemplo cuando veamos en la próxima clase, la próxima semana vamos a trabajar con el tema de la función inversa, entonces en esos casos lo que vamos a tener es que sí se va a dar, ¿sí? Pero como mencionaba, eso no es siempre así. Espérame que voy a hacer una cosita antes de continuar. Profe, Dígame. entonces el orden altera lo que vamos a hacer. Sí, altera, definitivamente sí, eso altera. Espérame que quiero, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo. Ya, espérame un poquito. Hay un. Perdón, me distraigo en el patio, digamos en la calle, perdón. Algo pasa de repente y se ponen a ladrar los perros de los vecinos y estos otros también, y yo quedo todo como chanta de qué es lo que pasa. Ya. Entonces, como decía, vamos a hacer algunos ejercicios de composición de funciones ahora. Ahí, ya. Y vamos a tomar funciones, voy a tomar entonces f de x, vamos a ir haciendo a, b, c para ir tomando distintas funciones. Entonces vamos a partir con, espera, ando buscándolo ahora. Aquí. Voy a decir entonces f de x igual a 1 partido por x más 1. ¿Estoy compartiendo o no? Sí, estoy compartiendo. Y el otro va a ser voy a decir entonces 2x más 5 dividido por x. Ahí. Igual a 2x más 5 dividido en x. ¿Sí? Ya. Vamos a practicar justamente esta lógica de la compuesta ahora en un contexto, ¿cierto?, donde hay funciones racionales y ahí hay que estar siempre atento con las reglas que nosotros conocemos de la operatoria. Entonces, como mencionaba en la clase pasada, cuando nosotros decimos f o g o tenemos una función
G o F son distintas. Eso lo vamos a ir observando justamente en estos ejemplos. Y tenemos una forma especial de escribir el dominio. Decimos que el dominio de F o G lo determinamos de esta forma. Van a ser los X que están en G de X, tal que la G de X pertenece al dominio de la función f. ¿No es cierto que comentábamos esto? Porque cuando uno realiza, de hecho, cuando uno realiza operatoria, no es que la realice la operatoria de izquierda a derecha, ¿no es cierto? De la misma forma que uno lee, sino que uno observa la expresión algebraica que tienen que realizar, ¿no es cierto? Y bueno, ya sea una expresión algebraica o ya sea una operatoria con números reales, ¿cierto? Uno dice, ya aquí está el paréntesis, la primera la potencia, etcétera. ¿Sí? Entonces acá es algo similar, pero con la lógica que voy de adentro hacia afuera. ¿Ya? Entonces, necesito, ouch, y ya me equivoqué, perdón. Escribí G de X y es el dominio de G. ¿Sí? No tiene sentido en realidad decir en G de X porque G de X es una expresión. Ya, por eso entonces nosotros necesitamos el dominio de F y el dominio de G. Mira, lo voy a escribir acá al lado porque estos dominios en realidad son bien fáciles de determinar porque tengo una función racional. Y entonces yo tengo que observar el denominador y decir dónde se hace 0, ¿cierto? Y sacar ese punto. En este caso, la f se hace 0, el denominador, perdón, sería 0 en el menos 1. Entonces yo no puedo permitir que sea menos 1, es decir, digo los reales menos el menos 1. Ahí tengo el dominio de la función f. ¿Cierto? Aquí otra cosa importante. Yo necesito ponerle paréntesis aquí, no solamente para que se vea bonito, sino porque esta definición que se llama diferencia, cuando yo le quito un elemento se hace entre conjuntos. Entonces tengo que escribirlo entre paréntesis. Ahora, el dominio de G pasa algo similar porque el dominio de G se refiere a los reales menos el 0. Entonces voy a escribir los reales menos el 0, porque no puedo dividir por 0. ¿No es cierto? El mismo argumento que estábamos planteando anteriormente. Y entonces cuando yo ahora escribo mi definición, de nuevo la voy a escribir, pero ahora reemplazando esto, digo, X está en el dominio de G. Eso es entonces, X pertenece a los reales menos el 0. Se fijan, con eso estoy diciendo que no puedo tomar la X igual a 0. Y es tal que la G de X, ahora voy a reemplazar la fórmula, el 2X más 5 dividido en X, tiene que pertenecer al dominio de la función f, que son los reales, menos el menos 1. O sea, ¿qué me dice esto? Mira, voy a cambiar de color ahora. Por una parte, esto primero me dice que la x tiene que ser distinta de 0. ¿Cierto? Y lo segundo que escribí acá me dice que el 2x más 5 partido por x tiene que ser distinto del menos 1. Entonces yo ahora voy a tener que determinar, en la primera parte, ¿cierto? Es bien simple, ya en el dominio de f o g voy a eliminar el 0, no puede permitir que pase el 0 ahí. Pero en la segunda parte voy a tener que decir que el 2x más 5 partido por x sea distinto, pero lo voy a volver a escribir, no, perdón. Voy a escribirlo, perdón, en la otra hojita, voy a continuar en la otra hojita porque si no, esto me va a quedar muy desordenado. Voy a continuar para allá. ¿No? Me cambio de hojita, voy. Entonces estoy diciendo, voy a volver a repetirlo en realidad. 2x más 5 partido por x es distinto de menos 1. ¿Te fijas? Entonces esto es como resolver una ecuación, pero con un distinto. O sea, voy a decir 2x más 5 es distinto de menos x. Te fijas que estoy multiplicando por x. A ambos lados en realidad ni siquiera es una desigualdad. Incluso podría resolverlo con un igual y después quitarlo. ¿Te fijas? Porque ese es el número que yo no quiero que sea igual. Y con eso estoy diciendo entonces, voy a pasar sumando esto, 3x, el 5 lo paso restando, distinto de menos 5. O sea, quiero que la x sea distinta de menos 5 tercios. ¿Te fijas? Entonces, en resumen, estoy diciendo, el dominio de f o g tienen que ser los x que son reales, menos el 0, o sea, distinto del 0, y también quiero que la x sea distinta del 5 tercios. ¿Sí? O sea, el dominio de f o g va a ser r menos el 0 y el 5 tercios. Ese es el dominio de f o g.
Profe, Me perdí, ¿lo puedes explicar de nuevo? Dígame. ¿no se puede reemplazar una en la otra y después en base a eso sacar el dominio? Mira, justamente esa es una idea que vamos a discutir a continuación en el ejemplo 2. ¿Ya? Porque en términos generales yo debería decir, sí, eso se puede hacer, pero yo en unos casos muy particulares en los que no te va a resultar. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a justamente a comentar con el ejemplo 2. ¿Ya? Pero esperamos para comentar eso todavía. ¿Ya? Lo que sí o sí va a suceder que cuando yo escriba f o g, voy a decir entonces que además voy a escribir f o g en x, voy a buscar la fórmula, entonces voy el resultado que yo tenga acá va a ser consecuente, ¿cierto?, con lo que obtuve del dominio. ¿Sí? Es decir, yo cuando observe la función me voy a dar cuenta, sí es cierto, no puede ser que tenga el valor de x, ni puede ser que tenga el valor de 5 medios. 5 tercios, perdón. Tengo un comentario en el chat, voy para allá. Es menos 5 tercios, es menos 5 tercios, tienes toda razón, es menos 5 tercios, muchas gracias. Sí, pues, te fijas que aquí el menos, y lo escribí allá, y me comí el menos, muchas gracias. Ya, entonces como mencionábamos, cuando nosotros ahora vamos a hacer la otra parte del problema, que es encontrar la expresión algebraica de la compuesta. Y lo que hacemos entonces es que la g va adentro y reemplazo la g. ¿Cuál era mi g? Era esta, 2x más 5 partido por x. Entonces escribo 2x más 5 partido por x. ¿Sí? Entonces, lo reemplazo así textual. Y en la segunda parte, ¿no es cierto?, que voy a hacer ahora, voy a escribir la función f. Fíjense que la f es 1 partido por x más 1. Mira, voy a escribirlo 1 partido por más 1. Aquí voy a escribir, ¿cierto?, el 2x más 5. En vez de x, porque no es f de x, sino que es f de 2x más 5 2x más 5 partido por x. Entonces aquí yo voy a escribir 2x más 5 partido por x. Y como comentábamos, entonces yo esta expresión la tengo que trabajar, ¿cierto? La tengo que agrupar, la tengo que acomodar, y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Voy a decir entonces, voy a cambiar de color con el... ¿Cierto? Eso va a ser 1 partido por... Tengo una fracción, el 2x más 5 más 1. Entonces voy a sumar 2x más 5 más x, y todo eso dividido en x. Profe, Dígame. ¿no sacó el mínimo común? Sí, ahí sacamos el mínimo común entre el x y el 1, porque cuando estoy sumando el 2x más 5 partido por x más el 1, ¿no es cierto? Tengo en el fondo una fracción. Tengo el 1, siempre lo interpreto igual como una fracción. Entonces multiplico x por 1, por eso me queda el denominador x, multiplico cruzado y me quedan 2x más 5 más x por 1 me da x. Ya, entonces, espera que quiero darme una cosa para el... Ya. Ya. Entonces, ¿qué hago ahora? Mira, tengo entonces una fracción dividido por el 2x más 5 partido por x. Entonces, la regla de la división de fracciones me dice que la primera fracción se mantiene, la división la cambio por multiplicación y la segunda fracción se invierte. Y me va a quedar x partido por el 2x más x me da 3x más 5. Y entonces esto me da x partido por 3x más 5. A todo esto aquí también, fíjate, sin querer queriendo, encontramos un ejemplo donde si yo hubiese hecho esta función así tal cual, el dominio habría eliminado solamente el 3x más 5 y no habría eliminado el 0.
pero necesito eliminar el 0 porque justamente como comentábamos, yo no podría calcular la función en el 0, ¿cierto? Para la g. Voy a tratar de hacer un dibujito en la otra hojita. Profe, ¿qué fue lo que hizo ahí? Voy a cambiarme de hojita para escribirlo de nuevo con más espacio, ¿ya? Tengo entonces, tenía así, 1 partido por, lo voy a escribir de nuevo todo, 2x más 5 partido por x más 1, ¿no es cierto? Entonces eso dijimos que es 1 partido por 2x más 5 más x, todo eso partido por x. Entonces eso me da 1 partido por 2x más x me da 3x más 5 partido por x. Entonces esto me da, ¿cierto? X partido por 3x más 5, ¿cierto? Tengo 1 dividido por una fracción. Entonces por eso me da x y es el 1, ¿se te fija? Entonces me da, la fracción al final se da vuelta. Y eso es justamente el f o g de x. ¿Es como la regla de la oreja o no? Sí, exactamente, es como la regla de la oreja. Pero mira, como una observación, ¿cierto? Si yo digo que tengo, digámoslo, esto, por ejemplo, mira, cuando yo digo, espérame un poquito, ahí, ahora sí. Cuando yo digo a la menos 1, ¿cierto? Nosotros sabemos que eso es 1 partido por a, ¿cierto? Y justamente lo que yo tengo acá es la misma lógica porque es el inverso multiplicativo. Si yo digo, por ejemplo, 1 partido por a la menos 1, ¿qué es lo que es eso? Eso es a. ¿Te fijas? Y es básicamente lo mismo que tenemos acá. Si yo tengo, y voy a escribir acá otro ejemplo, si yo tengo 1 partido por, no sé, a partido por b, a dividido por b, eso va a ser, ¿cierto? Con la regla de la oreja, porque el 1 es 1 partido por 1, ¿no es cierto? Me queda 1 por b partido por a. Entonces eso es lo que tenemos acá. Eso. Pero fíjate que este ejemplo tiene algo bien interesante porque voy a hacer un dibujito. Voy a... ¿Cierto? Esta es, perdón, es F o G. Estos diagramas, ¿cierto? Nosotros los usamos solamente para explicar alguna idea, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede con estas compuestas? Yo tengo un número, ¿no es cierto? Ese número parte desde, estos son siempre números reales, ¿cierto? En el caso nuestro, ya dijimos, el dominio de la función R, perdón, de la función F sería los reales menos el 0. ¿Te fijas? Entonces, acá no está el 0. Cualquier elemento puede ser, pero digamos, por decirlo, mira, voy a tratar de dibujarlo así. Ahí quedó el 0, no está dentro del conjunto. Todos los otros elementos se les asocia un número que tiene que ser distinto del menos 1, ¿cierto? Es el dominio de la función f, y a ese número, ¿cierto? Yo le hago calzar un elemento que está en el recorrido, ¿sí? A todo esto, el recorrido se determina, de hecho, siguiendo la misma lógica que el recorrido de cualquier otra función. Lo que pasa, ¿cierto?, es que nosotros decimos que una función queda completamente determinada cuando tengo su dominio y em, tengo su fórmula, ¿sí? Entonces, en ese sentido, si yo planteo, voy a volver acá, mira, perdón, f o g sería esta función. Si yo digo, por ejemplo, voy a llamar h, espérate, donde el dominio sea es, ¿cierto? Que ya lo encontramos. Voy a borrar eso también, voy a escribirlo, perdón. Dijimos que son los reales menos el 0 y menos el 5 tercios.
Si yo digo, ya, esa es mi función f o g, y yo ahora digo, mira, la g de x va a ser x partido por 3x más 5, donde el dominio de la función h son los reales menos el menos 3 quintos, perdón, es menos 5 tercios, perdón, menos 5 tercios, porque le di vuelta aquí, perdón. Menos 5 tercios, lo que yo podría concluir ahora y agregar es que en realidad hay que observar que la f y esa f o g son distintas. Porque tienen dominios distintos, a pesar de que la fórmula, ¿cierto?, es la misma. ¿Me explico? ¿Por qué le puso H, profe? La inventé yo pues, para llamarla de otra forma. ¿Sí? La llamé h aquí a esta función porque quiero hacer la diferencia que son distintas. Tienen un dominio distinto y por tanto son funciones distintas. ¿Sí? Entonces, profe, las dos son F o G, pero están hechas de distinta manera. Exactamente. Sí. Una es como por la sustitución ¿Sí? y la otra es... ¿Por cuál es la otra? La otra yo la tomé, digamos, la misma expresión, la misma fórmula, pero la redefiní y la llamé h. Profe, en el anterior, por ejemplo, Mira que mi h me quedó media fea. toma el de la G, por ejemplo, ¿Acá? toma la G, Ujú. y como lo iguala, por decirlo así, al menos uno. Sí, Pero ese menos uno es el de la función de f, ¿o no? exactamente. Porque el La dominio, restricción de la función de f. exactamente. Sí. Ah, ya. El dominio de la función f o g, yo siempre parto de adentro hacia afuera. Entonces miro acá la g y digo, ok, el dominio tiene que ser, las x tienen que estar en el dominio de g. Y después digo, la g de x tiene que estar en el dominio de la que está más afuera, que es la f. Y entonces ahí voy reemplazando. Mira, vamos a hacer ahora algo muy similar y voy a hacer g o f. ¿No? Ya. Vamos a hacer ahora entonces, Profe, ¿en qué dígame. caso uno se da cuenta más o menos cuál de las dos ocupa? No, lo que pasa es que, em, a ver, en el contexto de una evaluación, a nosotros, ustedes explícitamente les vamos a decir obtener G o F, o bien decir obtener F o G, ¿sí? Va a ser explícito lo que le vamos a pedir, pero como comentaba más adelante, en realidad, sobre todo en el contexto de derivadas, por ejemplo, cuando uno estudia las reglas de la cadena, uno lo que tiene que observar es más bien identificar dónde está la composición. Y ya ahí no le importa tanto si se llama F o G, sino que decir, ah, mira, aquí, incluso la misma función que teníamos antes. Eh, ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Acá. Cuando yo digo, mira, acá yo tengo una composición, ¿cierto? Porque yo observo, no sé, en el denominador un 3x más 5. Entonces ahí hay algo que está compuesto. ¿Te fijas? Cosas así. Sobre todo, por ejemplo, a veces cuando aparecen raíces. Más que nada cuando aparecen raíces. Vamos a hacer el otro ejemplo con eso de las raíces después. Ya, entonces como dije, vamos a obtener primero el dominio de G o F. Dijimos, en este caso nos vamos al revés, porque te fijas, ahora voy a decir, las X están en el dominio, de nuevo me equivoqué igual cuando empecé, en el dominio de F, tal que la F de X pertenece al dominio de G. Ya, entonces, ya aquí necesito ayuda porque ya se me olvidó. ¿Cuál es el dominio de F? Voy a volver atrás. El dominio de F son los reales distintos del menos 1. Y el dominio de G son distintos de 0. Ya, ahora me acordé. Entonces son los reales distintos del menos 1. Y la f de x, ¿cuál era la f de x? Entonces la formulita de la f de x era, aquí tengo que borrar aquí, esta era 1 partido por x más 1. Y quiero que sean los reales distintos del ouch. No lo escribí bien. Menos el 0. Mira, aquí sucede algo bien interesante porque, ya, escribamos esto.
Esto, fíjate, mira lo que pasa en este caso. Voy a destacarlo con otro color, voy a encerrarlo así. Solamente analizando esto. Mira, si yo digo 1 partido por x más 1, ¿eso es 0 en algún momento? No, po, ¿cierto? Esto de hecho es siempre distinto de 0. Exactamente. Es distinto de 0 para todo x en R. Entonces, en realidad acá no le voy a agregar otra restricción. Lo único que necesito pedir es que em, van a ser los reales menos el menos 1. ¿Se fijan? Eso. Obviamente que la primera restricción sigue valiendo, ¿cierto? Además, entonces, voy a decir G o F en la X. Yo voy a escribir G de F de X. Reemplazo la F. Eso era G partido por 1 partido por X más 1. Esa era mi F. Y ahora, la G era, ya necesito ayuda para acordarme cómo era la G, era 2X más 5. Entonces voy a escribir acá 2, voy a hacer un paréntesis ahí, más 5 partido por X. Te fijas, en ese paréntesis que yo dibujé aquí, lo que tengo que escribir es esto, ¿cierto? Que es el 1 partido por X más 1. No se alcanza a ver muy bien. Voy a escribirlo en verde. El 1 partido por X más 1. ¿Cierto? Porque esa es mi función F. Y ahora entonces vamos a hacer la operatoria. Voy a decir que esto va a ser... en el numerador me va a quedar 2 partido por X más 1 más 5 partido por X. Esto va a ser igual a... En la fracción del numerador voy a tener... perdón. Ya. Mirando mi función. Ya, entonces voy a tener, en el numerador voy a tener 2 partido por X más 1 más 5, entonces voy a sumar esas dos fracciones, ¿cierto? El 5 es 5 partido por 1. Estoy mirando esa X que me queda ahí y no me salió que tengo que eliminar el 0. No sé qué onda. Espérame, ya, vamos a ver qué pasa. Entonces, en la primera fracción multiplico cruzado, ¿cierto? Y en el numerador me va a quedar X más 1 sobre 2 más, fíjate, voy a hacer esta multiplicación así, Profe, dígame. pero no tenía que reemplazar la X de G, la que está abajo también, con el Tenéis 1 toda partido la X más 1. razón, po, tenéis toda la razón, si estoy puro tonteando, con razón me pifié. Muchas gracias, con razón, pues yo decía, ¿qué es lo que hice mal? Claro, pues le puse la X nomás, pues muy pa. Aquí tengo que escribir 1 partido por X más 1. Eso era, po. Muchas gracias. Decía, ¿por qué me equivoqué? Ah, sí, estoy paviando, perdón. Muchas gracias. Ya, eso es. Entonces, como dije, estoy sumando en el numerador. Voy a escribir entonces 2 más. Necesito más espacio definitivamente. Bueno, pero ya me voy a cambiar la otra hojita. 2 más 5, voy a escribirlo con un paréntesis, x más 1, dividido por 1 partido por x más 1. Me voy a la otra hojita porque aquí ya definitivamente no puedo trabajar porque tengo muy grandota en la letra. Voy a continuar entonces la otra hojita. G o F. Eso es lo que estamos calculando. Dx. Entonces igual a. ¿Necesito todavía escribirlo? Sí, lo voy a escribir igual. No, voy a hacer, perdón, voy a borrar esto. Ya voy a empezar a aplicar, ¿cierto? Esta regla que nosotros conocemos sobre la cosa esa de la oreja. Entonces, fíjate, voy a escribir 2 más, voy a dejar ese paréntesis todavía,
2 más 5 por x más 1, dividido, ¿cierto?, en x más 1, cambio en multiplicación y la otra me queda x más 1 partido por 1. Estos se me van a cancelar y aquí voy a tener 2 más 5 por 1, 5x más 5. ¿Sí? Y entonces eso me da 5x más 7. Y eso entonces va a ser mi GOF de la función. Entonces, insisto, se fijan que en este caso también me pasó que yo explícitamente no veo acá que la x sea distinta de menos 1. Pero yo necesito pedirle que sea distinta de la menos 1, ¿cierto? Porque justamente nunca va a poder tomar ese valor en el dominio, ¿cierto?, de la función f. Otra cosa que estamos observando, ¿cierto?, es que... Profe, dígame. entonces arriba, donde en el dominio de GOF, serían los reales solamente menos el menos 1, Sí, porque el 0 exactamente. da igual, pues, ¿no? El 0 no tendría problema con el 0. Ok. Entonces, justamente en este último ejemplo que estamos viendo, ¿cierto? Este tiene un dominio del GOF, que son los reales menos el menos 1. Sí. Profe, Dígame. ¿cuál sería el mínimo común ahí en la anterior? En la página anterior, Claro. acá, aquí, Sí, sí, allá. sí, porque lo que pasa es que eh, ¿X más 1 más 1 o cómo? es que y mira, pensémoslo de otra forma. Entre el x más, bueno, si hablamos del mismo como múltiplo, entre el x más 1 y el 1, ¿cierto? Es el x más 1. Entonces, o bien tú lo puedes pensar de otra forma y multiplicar cruzado. Multiplicas numerador con numerador, perdón, denominador con denominador, x más 1 por 1, y multiplicas 2 por 1, 2 más 5 por x más 1. ¿Sí? La fracción 5, ¿cierto? El número 5, ¿cierto? Tú lo interpretas como fracción y dices que eso es 5 partido por 1. Así que no tienes en el denominador un 5, tienes un 1. Eso. ¿Qué vale? Eso. Ya, entonces veamos otro ejemplo, ¿no? Este ejemplo, mira, otra cosa entonces que voy a escribir un par, antes de ver otro ejemplo, voy a escribir un par de observaciones, ¿no? En otra hojita. Entonces, como mencionaba, algo importante que nosotros mencionamos es que una función, cualquiera, sin el contexto de composición, está determinada por su expresión analítica, ¿no es cierto? Me refiero a su fórmula. Y su dominio. ¿Ya? Eso es un tema bastante importante. Y segunda observación que voy a mencionar es justamente que f o g es distinto de g o f. Son distintos. Hay algunos casos en que los van a hacer igual, ¿ya? Pero en términos generales no. Mira, entonces, se fijan como acá me dio la última, que fue esta g o f, me dio 5x más 7. Y en la anterior me dio x partido por 3x más 5. Una pregunta, señor. Dígame. En la página anterior, o sea, en la siguiente, hay una letra, es una A, ¿no es cierto? No, en la siguiente. A la anterior. Esta. Sí, después de 5x más 7.
Ah, no, eso de ahí es como un... no, es como un cosito así. No, terminé, eso. Luego yo a veces... Eso, Ok. eso, como un Profe, ¿puede dejar adornito. un minuto ahí? Sí, por supuesto. Ya nomás. Ya. Entonces, vamos a ver otro ejemplo ahora. En el siguiente ejemplo, vamos al ejemplo al tiro mejor. Vamos al ejemplo. Ya. En esto entonces voy a decir f de x va a ser x menos 1 en raíz cuadrada. Y ya queríamos al tiro el dominio. Aquí vamos a poner el dominio al ladito. Y la g de x va a ser x cuadrado más 1. Ah, perdón. Vamos a escribir el dominio acá. Ya. ¿Cuál es el dominio de la función f? ¿Son todos los reales? No, po. Positivos. Son no solamente los reales positivos, porque fíjate que lo que yo necesito es que lo que está dentro de esa raíz sea positivo. Entonces, en realidad, yo voy a tomar lo que está dentro de la raíz. Eh, Para acá. y uno que no hay quizás mayor o igual a uno. Exactamente. Las x tienen que ser mayores o iguales a 1. Ese va a ser mi dominio. Y para eso entonces lo voy a escribir acá. Entonces lo voy a escribir como un intervalo del 1 al más infinito. Ese es mi dominio. En cambio, la función g, ahí no tengo ningún problema, porque tengo x cuadrado más 1. Acá recordemos que todas las funciones que son polinómicas, sus dominios son siempre todos los reales. Así que estoy bien. Con la g tiene todos los reales del dominio. Como dijimos entonces, también en este ejemplo vamos a obtener f o g y g o f. ¿Ya? Ya, vamos entonces con eso. Voy a decir entonces, vamos con el dominio. Calculemos el dominio de f o g. Usando la expresión, ¿cierto? Que nosotros dijimos que vamos a utilizar. Voy a decir entonces, x, este debe pertenecer al dominio de g, ¿cierto? Siempre tomo la que está más afuera, por decirlo. Ahí yo había hecho un circulito, pero era como de adornito nomás, le voy a hacer una estrella mejor. Tal que g de x pertenece al dominio de f. Estoy escribiendo la definición nada más y ahora entonces empiezo a reemplazar. ¿Cuál es el dominio de g? Son los reales. Así que escribo r. G de x, esto es x menos 1 en raíz cuadrada, tiene que pertenecer al dominio de f. G, perdón. Me equivoqué aquí. Perdón. X cuadrado más 1, tengo que reemplazar la g ahí, ¿cierto? Tiene que pertenecer a la intervalo que va del 1 al más infinito. Y ahí entonces Profe, vemos, dígame. no, nada. Ya, se fijan, entonces reemplacé la g, que es x cuadrado más 1, y dominio de f, que es del 1 al más infinito. Entonces ahora nos vamos a analizar qué significa esto. ¿Qué significa eso? Entonces voy a escribirlo acá al ladito. Profe, Dígame. ahora va a usar el x cuadrado más 1
igualado en cierto sentido a la restricción del F, ¿no? Exactamente, sí. Ya. Claro, y el tema es justamente que en realidad no los voy a igualar, sino que en el fondo es como que los desigualo, porque esto tiene que ser mayor o igual que 1. ¿Te fijas? Eso Sí, sí. significa. Entonces, Sí, y no, ahí- me refería a igualar como a hacer la ecuación, a eso me sí, refería. sí. Y fíjate que aquí me da algo que es bien interesante porque los unos se van a cancelar y me queda que el x cuadrado es mayor o igual que 0. Y eso siempre. Entonces eso es siempre, para todo R. Para todo x en R se verifica eso. Entonces al final lo que estoy viendo es que el dominio de mi función f o g van a ser todos los reales. Van a ser todos los reales. Y tiene sentido eso porque, mira, vamos a hacer la fórmula ahora de la f o g y lo vamos a comentar. Pero me voy a cambiar de hojita. Así que si ustedes me dicen, no sé si ando muy acelerado, de repente. Ya. Entonces voy a cambiar de hojita. Tun, tun, tururún, me voy. Dije entonces, vamos a hacer ahora el f o g en la x. Entonces voy a reemplazar f y adentro escribo la g de x. Y entonces escribo f. ¿Cuál era la g? Ya se me olvidó. La g era x cuadrado más 1. Entonces escribo x cuadrado más 1. ¿Sí? Después entonces ahora voy a escribir la f, la voy a escribir afuera. ¿Se fija? La f, tengo la raíz cuadrada. Voy a hacerle un paréntesis porque quiero destacar ahí un menos 1. ¿Te fijas que adentro ya no voy a escribir la x y voy a escribir x cuadrado más 1? Ese paréntesis en realidad está de adorno nomás, no me influye en nada lo que viene después. Se cancelan los 1 y me queda x cuadrado en raíz cuadrada. Este es un buen ejemplo para darse cuenta que, claro, pues esto va a ser en realidad valor absoluto de x. Ese es mi f o g. Eso siempre va a ser justamente positivo. Profe, Dígame. ya cuando nosotros igualamos la G Ujú. a cierto sentido a la restricción de F, ¿Sí? y después se hace esto, después se ocupa la se sustituye, por ejemplo, la X de G, o sea, la G Sí. en la X de F, Ujú. para recién sacar F o G. Sí, la fórmula. Esta es la expresión algebraica que me define la compuesta. ¿Sí? Sí. Ya, entonces son dos pasos primero. Primero se hace con G Y, igualado a ¿cómo se llama? A la restricción de F y después se reemplaza en F. sí. Te fijas aquí, voy a volver atrás. Este ejercicio, a ver, a todo esto, en el contexto de una evaluación, eh, nosotros no vamos a hacer una pregunta con estas dos cosas, ¿sí? Entonces, de hecho, todavía no tenemos construido bien terminado el certamen. Entonces yo creo que en tema, porque más encima la próxima semana vamos a continuar con los contenidos y la próxima semana trabajamos con la función inversa. Y la función inversa también va a entrar en el certamen. Entonces, yo creo que vamos a preguntar una sola cosa de compuesta. Y si llegamos a preguntar dos cosas, van a ser dos preguntas distintas. Entonces, por una parte, podríamos preguntar algo solamente en relación con el dominio, ¿sí? Eso podríamos hacer. O también preguntar algo solamente en relación a esto de calcular el f o g o g o f, ¿no? Entonces, si hablo del dominio, ¿cierto? Yo tengo esta formulita. Y más que aprendérsela de memoria, porque los nombres de las funciones podían cambiar, yo podría hablar de H, P, Q, R, M, el nombre que me dé la gana de ponerle, ¿sí? Entonces, lo que uno tiene que ir observando para entender cómo va la fórmula del dominio es observar que siempre esto va de adentro hacia afuera. Entonces lo leo así.
de derecha a izquierda. De hecho, esto es algo que siempre resulta un poco confuso al principio porque uno está acostumbrado a leer de izquierda a derecha. Entonces yo reemplazo dominio de G, después escribo G de X, después dominio de F, la que está más afuera. ¿Se fijan? Eso es una cosa para obtener el dominio. Ahora, cuando yo estoy hablando de obtener la expresión algebraica para definir F o G, siempre escribo F de G de X. Me voy al chat. Se puede hacer con más de 2 funciones. Sí. Nunca lo hacemos como ejercicio, pero podría hacerlo, sí. Y tendría que ir haciéndolo, ¿cierto? Una dentro de la otra. Para obtener el dominio sería más complicado. Voy a devolverme un poquito. ¿Ya? Ya, entonces, como decía, quería repasar cómo se hace esto de la fórmula. Entonces, esto sigue siempre la misma lógica. Insisto, de derecha a izquierda. Entonces escribo F de G de X. Entonces, la G, que es la que está dentro, llego y la reemplazo. Así, totalmente. Después me toca la F. Entonces, cuando yo voy a tocar, voy a reemplazar la F, ¿cierto? Ahí yo escribo la F, dejando, una estrategia sería esto que he usado yo en este hoy día, dejar en blanco por un segundo donde debería ir la X y después reemplazo la G. ¿Sí? Y de ahí después lo que viene es acomodar esto algebraicamente para que se vea bonito. ¿Sí? Hay que entender, ¿cierto?, que en el contexto em, de este tipo de problemas, ¿cierto? Y esto les va a suceder también, como mencionaba más adelante, con temas de límites, derivadas, integrales, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre aquí va a haber una operatoria, ya sea en una composición, ya sea en sumar, restar, multiplicar o dividir funciones, ¿sí? Y uno tiene que escribirla y estructurarla de la forma más simple posible, porque después viene otra cosa más, ¿te fijas? Después viene un cálculo, después viene una aplicación, y por eso en este curso la idea es que nos vamos acostumbrando a eso desde ya. Ya. Entonces, ahora me gustaría que en esta misma hojita, aprovechando, hiciéramos G o F, después vamos a obtener el dominio, pero me gustaría que lo hiciéramos aquí de inmediato para que vamos comparando, ¿sí? Porque como comentaba, este caso tiene algo curioso. Tengo comentarios en el chat, voy para allá. Profe, ¿puede devolverse un poquito, profe? ¿Y a qué hora? Pero no, pues sí, tenemos que hacer clases, pues no, espérate, pues. Profe, Dígame. ¿puede explicar de nuevo por qué el dominio de F o G era solamente R? Ah, ya, voy. Acá. Mira, en este caso lo que nos pasó, después vamos espérame que tengo más comentarios en el chat. Ya, entonces, no, están puras recetas nomás en el chat, yo de repente me empiezo a reír, pero trato de parecer serio, pero no me resulta. Ya, fíjate, el dominio de G es R, no tengo ningún problema con eso. El tema es que me dice que lo que debe suceder siempre es que, y pensémoslo de otra forma, como más intuitivo, x cuadrado más 1. Lo que yo quiero es que sea mayor o igual que 1, siempre. Te fijas que eso es súper lógico porque la x, incluso por muy negativa que fuera, hasta al cuadrado me va a quedar positiva. Le sumo 1, siempre va a ser mayor que 1. ¿Te fijas? Ahora, incluso si yo digo, mira, pero es que si la x es 0, igual porque 0 al cuadrado me da 0 más 1 y eso es igual a 1. Acá tengo un mayor o igual. Entonces también está bien.
cualquier número que sea la X, sea positiva, negativa, requete contra positiva, incluso más, pues imagínate si fuera 100.000, 100.000 al cuadrado más 1, obviamente que es mayor que 1. ¿Te fijas? Entonces, en realidad, este dominio son todos los reales. ¿Sí? Aquí apareció una condición que se va a verificar siempre cualquier número real. Y antes ya tenía que el dominio de la función g son los reales, así que el dominio son todos los reales. ¿Ya? Ya. Vamos entonces a la otra hojita para construir esto. Mira, voy a decir g de f de x. Ahora reemplazo la f acá, x menos 1, en raíz cuadrada. ¿No? Y esto va a ser, ¿qué es lo que decía la g? La g tiene la x al cuadrado y le sumo 1. Entonces aquí voy a escribir x menos 1 en raíz cuadrada. Significa que aquí se van a cancelar estos y esto me va a quedar x menos 1 más 1. Borro y esto me da x. ¿Te fijas lo parecidos que son a todo esto? Este resultado con este que está acá son muy similares, pero no son iguales. ¿Se fijan? Eso es algo bien interesante de este ejercicio, porque justamente en este caso lo que yo hice para elegir la f y la g fue que elegí la compuesta entre ellas. Perdón, elegí justamente la f y la g como una función y su inversa. ¿No? Profe, Bien. la segunda no la teníamos que hacer con... Sí, también lo vamos a obtener ahora el GOF, pero yo la quise obtener de inmediato la fórmula porque quise aprovechar que la hojita había usado la mitad para la F o G y la otra mitad para la GOF para que en una misma hojita viéramos así como qué parecidas que son. ¿Sí? Por eso nomás lo Ah, hice, ya. Pero se pero supone vamos a que hacer si... ahora, sí, ahora vamos a hacer GOF, el dominio de GOF. En realidad, em, en realidad, en el contexto del trabajo, ¿cierto? Cuando uno hace estos ejercicios, da lo mismo si yo lo hago al primero el dominio o después. Yo usualmente practico siempre de partir calculando el dominio para que después no se me olvide, en realidad. Pero Ah, eso, ya, pero da lo mismo al da lo final. mismo, sí. O sea, pero por ejemplo, ¿este cálculo influye en el dominio? No, no, porque son dos cosas distintas. Mira, lo vamos a obtener ahora el dominio. Ya. Pero en Eh, el ejercicio anterior sí influía, pues, ¿no? En realidad es que no, pues en ninguno, yo podría haber, en todos los ejercicios podría haber partido calculando primero el dominio. Lo que pasa es que hemos ido comentando para analizar justamente que no obtenemos resultados que son muy coherentes. ¿Te fijas? Profe, Pero en realidad no me habría afectado. ¿y para qué sirve? Porque Por necesito ejemplo. el tener el dominio, en realidad el dominio real. Porque No, el no, dominio, el otro, lo que acabamos de hacer. la fórmula, porque necesito una fórmula para después, insisto, que esto es como el primer peldaño, esto después uno lo puede aplicar en otras cosas. Hay algunos problemas a todo esto que están en el aula eh, en relación a problemas de planteo de estas funciones. Aquí hay algunos modelos justamente en que hay una relación, em, sobre todo diría yo que son modelos que son del estilo presa-depredador, por ejemplo. Em, Cuando tú tienes, por ejemplo, un pez que se alimenta de otro pez, ¿te fijas? Entonces, si tú dices ya el crecimiento de la presa, ¿cierto? Que sería el pez 2, está relacionado con el crecimiento de el pez eh, presa. Entonces, hay una relación entre ellos. Y eso pasa no solamente en la naturaleza, en modelos de esto presa-depredador, sino que también, por ejemplo, en modelos que tienen que ver con, no sé, los cultivos, ¿Con compra y venta o no, profe? con compras y ventas, justamente, donde tú tienes una función que es el tema
compras, por ejemplo, otra función que es el tema venta, y cuando las compones entiendes la relación que hay entre ellas. Entonces, usualmente, justamente después de esto viene alguna cosa que uno calcula. Veanlo, hay uno, me acuerdo que hay uno de unos peces. El pez, róbalo, no sé qué. Hay unos ejercicios de planteo que están en relación a la composición en el aula, para que los revisen. ¿Ya? Ya. Entonces, como dije, vamos a hacer ahora el GeoF, el dominio. Y aquí también va a suceder algo bien especial. Mira, GeoF de la X. Y esto son las X que están en el dominio de F, tal que F de X pertenece al dominio de G. Dijimos que el dominio de F era del 1 al más infinito, ¿cierto que sí? Porque la F era X menos 1 en raíz cuadrada. Y esto tiene que estar en el dominio de G, que son los reales. Y el dominio de esto, entonces, justamente solamente del 1 al más infinito. Voy a volver atrás un poquito. Sí, esa era la F y esa era otra la G. Sí, ahí está. Entonces, se fijan, esto es otra cosa importante, porque si yo hubiese hecho, insisto con la idea, si yo hubiese calculado GOF y después digo, y este es el tema, si no es, no es el tema de si debo o no debo calcular el dominio antes de la función en la expresión. Lo que no puedo hacer es solamente calcular GOF y después decir de esta función, decir cuál es su dominio. ¿Te fijas? En este caso, creo yo que, voy a borrar esa cosa que me quedó tan fea. En este caso, ¿te fijas? eh, espero que mostrar con este ejemplo por qué es tan importante em, obtener el dominio usando la fórmula, ¿sí? Porque mira, si yo miro esta función GOF y digo, voy a calcular el dominio, voy a decir que son todos los reales, ¿cierto? Pero mira, lo que me está diciendo acá es que no son todos los reales, son solamente del 1 al más infinito. Obviamente que, te fijas, en este caso también pasó algo interesante porque esto fue como un poco redundante, esto no me dio gran información, como que se repitió lo mismo anterior, pero sigue valiendo lo anterior. Y mira por qué tiene sentido esto, porque cuando yo hago el cálculo, insisto con la idea, la composición funciona así. Primero, se calcula la f de x, es decir, estoy calculando la raíz cuadrada de algo que es x menos 1. Entonces aquí no puedo tener cualquier número, ¿te fijas? Yo no podría tener, no sé, la x igual a 0, por ejemplo, porque ya estaría hablando de un número complejo, raíz cuadrada de menos 1, ¿cierto? Eso no está dentro de los números reales. Claro, después al elevado al cuadrado se simplifica, se simplifica el menos 1 con el 1, entonces obtengo x al final. Pero insisto con la idea de que este es el dominio real de la función, ¿sí? Este es el dominio de verdad, un dominio correcto. Profe, Dígame. y si queríamos sacar como el dominio de la función compuesta, ¿tendríamos que intersectar los dos dominios? ¿O cómo? No, pues si acabamos de obtener el dominio de la función compuesta, pues. Ah, tú dices de la f o g y de la GOF, ¿no? No. Claro. Ah, no entiendo, no estoy entendiendo. Mira, insisto, cuando nosotros tenemos la función GOF y quiero obtener su dominio, la fórmula es así, ¿sí? Y quiero escribir algo, voy a escribirlo acá. Mira, el dominio, voy a escribirlo de GOF, en términos generales, va a ser distinto al dominio de G intersectado con el dominio de F. ¿Sí? En términos generales, van a ser distintos. Así que eso hay que tener cuidado. No lo puedo calcular de esa forma. ¿Ya? Lo que sí voy a intersectar es acá. ¿Sí? Porque acá sí me dice que la X es, no sé, pues aquí me dijera, X pertenece del 1 al más infinito, tal que la X es distinta de 0, por ejemplo, entonces le quito el 0. Bueno, aquí ya no estaría el 0, pero ahí, en ese sentido, podría hablar de una intersección entre estos. ¿Sí? Entre estos, sí. Eso. No sé si me explico con claridad.
Insisto que este es un ejemplo bien particular porque en este ejemplo, tanto la función f como la g que yo elegí, una es la inversa de la otra. Entonces, por eso se da que obtengo la x. En un caso la obtengo con valor absoluto y la otra la obtengo solita, la x. Y eso es un tema que nosotros vamos a retomar la próxima semana. De hecho, lo vamos a retomar varias veces, porque vamos a hablar de eso la próxima semana cuando estemos hablando de la función compuesta. Vamos a hablar de eso cuando estemos estudiando la función logaritmo y exponencial. Vamos a hablar de eso cuando veamos las funciones trigonométricas. No, entonces, es algo que vamos a volver harto sobre qué es lo que sucede cuando yo hago la composición de una función con su inversa. ¿No? Y eso es algo muy particular que sucede en ese caso. En términos generales, cuando yo tomo dos funciones y hago la composición, me va a dar algo, no necesariamente una X. ¿No? Turun, turun. Ando buscando otro ejercicio. Ah, y lo que iba, otra observación más a todo esto, porque me acordé de algo que estábamos comentando hace un rato. Ya, lo primero entonces, como ya dijimos, f o g, ¿cierto? Es distinto de g o f. Es decir, que la composición no es conmutativa. No es conmutativa. Pero sí es asociativa. Entonces, voy a escribir eso aquí. Es decir, si yo tengo f o g o h, ¿cierto? Tres funciones, eso va a ser lo mismo que f o g o h. Nosotros nunca hacemos ejercicio con tres funciones por si acaso, pero igual lo quería comentar porque alguien había preguntado sobre eso. Entonces, si yo tengo tres composiciones, tres funciones que se están componiendo, para obtener tanto el dominio o para obtener la expresión algebraica, lo vamos a hacer de la misma forma, asociando es la palabra correcta, como a mí me parezca más conveniente. Pero solo cuando hayan más de 3 o 3. Cuando hayan tres o más, claro. Sí. Ya, eso entonces era otra observación. Vamos a ver otro ejemplo. Estaba buscando el... Podríamos hacer ese del pez róbalo, ¿sí? Creo que está en la guía. Dice lo siguiente, se los voy a editar. Ah, pero aquí que lo tengo escrito. Lo voy a compartir la hojita. Ya. Ah, y si uno yo puedo pegar cosas aquí, pero un poquito, voy a ver si se puede pegar esto. A ver. Espérame. ¡Ah! Sí se puede pegar. Ya, mira. Esto no sabía que se podía hacer. Me quedaron las tildes medias raras. Voy a arreglarlo. En un cierto lago, el pez róbalo se alimenta del pez pequeño gobio. ¿Será gobio? Bueno, ya digámosle gobio. Y el gobio se alimenta de plancton. Supongamos que el tamaño de la población del róbalo, yo pensé que era del pez globo, entonces es como si... No, pero no es el pez róbalo. Es una función fdn. Ah, las funciones no me salieron bien, lo que piqué. Siempre estos textos tienen problemas con las funciones. Ya después la escribo.
número n de gobios presente en el lago y el número de gobios es una de gobios es una función f de x, perdón, g de x de la cantidad x de plancton en el lago. Entonces dice, exprese el tamaño de la población del róbalo como función de la cantidad de plancton. No hay nada mucho más interesante que hacer con eso ya. Y sí, voy a escribirlo entonces acá. Un chanfle que dice. Ya, sí, ahí está. Ya, pensé que no sabía. Sí, entonces voy a escribir FDN. Voy a escribirlo ahora con FDN es igual a. Perdón, es 50 más, y ahí viene la fracción. 50 más. La fracción es n partido por 150 en raíz cuadrada. Y g de x es igual a 4x más 3. Profe, disculpe, ¿puede hacer un resumen? Es que tuve que hacer algo cortito ahora. Ya, no te preocupes. No, que estábamos tratando de buscar algún problema donde usáramos esto de la composición. Yo me acordaba de este ejercicio del pre-róbalo, entonces lo estaba escribiendo, nada más. Y no hemos hecho más que eso. Entonces, el tema es, en cierto lago, el pez róbalo se alimenta del pez pequeño gobio. El gobio se alimenta de plancton. Supongamos que el tamaño de la población del róbalo es una función f de n, ¿sí? Donde el n es el número de gobios. Entonces, n es lo que me da el número de gobios. Un número de gobios. Y f de n, entonces, es la cantidad de róbalo. F de n es la cantidad de róbalo. El número de gobios es una función g de x. G de x. N es igual a g de x. Mira, el n es igual a g de x. ¿Qué es lo que es? Porque el n dijimos que es el número de gobios. El número de gobios es una función g de x de la cantidad x de plancton. Estos son los gobios y el x es el plancton. X es el plancton. En el lago. Expresa entonces el tamaño de la población de róbalos como una función de la cantidad de plancton. A todo esto, entonces expresa el tamaño de la población de róbalos. ¿Cuántos son los róbalos? Los f de x en términos de la cantidad de plancton. Entonces me está pidiendo f de g de x. ¿Te fijas? Y eso va a ser f, la g es 4x más 3, y eso va a ser igual a, me dale con la línea grande, primero viene el 50 más n, que sería 4x más 5, más 3, 4x más 3, partido por 150 en raíz cuadrada. Eso sería. ¿Me explico o no? No, de repente no sé. Te fijas porque el ejercicio me dice que quiere entender
¿Te fijas cómo este problema me relaciona, como comentaba? Ay, espérate, ¿qué hice? Uy, ya. Este problema me relaciona gobios, róbalo y plancton. ¿Sí? Entonces, cuando me dice expresa el tamaño de la población del róbalo como una función de la cantidad de plancton, ¿cierto? Entonces me está diciendo que quiere que escriba F o G. Eso es lo que me está pidiendo. ¿Sí o no? ¿Estamos? No sé si se quedaron. Mm, Han arrancado harto, ¿eh? Pero lo leemos, lo comentamos de nuevo. ¿Vamos de nuevo? ¿Sí? Ya, Ya, Bueno, profe, ya. Entonces, dice, el pez róbalo se alimenta del pez gobio, ¿sí? El gobio, y vamos a hacer un dibujito por aquí. Los plancton, ¿cómo son los plancton? No tengo idea cómo son. Tengo mi con pez, link. tengo el pez gobio. Te fijas, después viene el plancton son como unas cositas chiquititas. Aquí vamos a dibujar unos plancton. Te fijas, entonces aquí tengo, justamente son microscópicos. No son microscópicos, ¿o sí? No son microscópicos, son como, yo me los Son imagino como como, camarones, señor, como langostas, pero muy eso, pequeños. yo también me lo imagino, estaba pensando en la película del Buscando Nemo. Yo también, señor. ¿No? Porque eso me decían, eran como camarones chiquititos, una cosa así como bien, eran enteros tiernos. Sí, esa, Buscando Nemo, sí. Sí, pues son pequeños, pero no son microscópicos. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Como dijimos entonces, el róbalo se come al pez gobio, el pez gobio come plancton. Entonces, me dan una función que es esta, FDN. ¿Qué es lo que dice esta FDN? La FDN significa que es un modelo donde yo estoy calculando la cantidad de róbalo en términos de los gobios, ¿sí? Que son los N, ¿ya? Ya. Después me dicen, ¿cierto? Que el g de x representa una función donde yo calculo la cantidad de, em, el g de x dice aquí, el número de gobios es una función g de x. Entonces g de x representa como yo voy a ir calculando la cantidad de gobios en relación al plancton. Y después me dice aquí, exprese el tamaño de la población de róbalo son las F, ¿sí? Pero ahora en función de la cantidad de plancton. ¿Te fijas? Entonces, esta FDN lo que hace es relacionar la cantidad de róbalo con los gobios. Y yo tengo otra función que me relaciona los gobios con el plancton. Entonces, cuando dice F o G, que esta que está acá, lo que dice, te fijas, es relacionar y determinar la relación, ¿cierto?, entre la F, que es el róbalo, y la X, que es el plancton. Ahí está. Voy al... Señor. Pero los números esos fue para evaluar solamente, ¿no es cierto? Claro, o sea, este es un problema, ¿cierto? Uno no sabe en realidad si realmente estos modelos son verídicos o no. Nosotros los usamos, ¿cierto? El problema es, mira, el problema es loco, pero el problema igual eh, tiene un cierto contexto en que es aplicable. ¿Te fijas? A eso es lo que uno apunta con decir por qué las funciones compuestas se necesitan. ¿Sí? Porque justamente uno no puede pensar que un modelo relacione solamente en dos funciones, o sea, que se relacionen así, que en el caso del, no sé, pues, del plancton con el gobio. eh, También existen otros peces, entonces justamente esto hace relacionar distintas funciones, y eso es algo muy interesante. Es loco el problema, pero así es.
Me parece. ¿Ya? Sí, damos en la hora ya. Espero que tengan una buena tarde, un buen fin de semana. Chao, profe. Chao, que les vaya muy bien. Cuídese. Igualmente, cuídense Chao, mucho. profe. No estén Gracias. saliendo, quédense en la casita, pórtense bien. Saludos a todos. Vamos a terminar la